Bien, ¿dónde está el corazón de la tierra? Versículo 8 y 9. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo dijo estas palabras en el versículo 8, Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, fíjense, llevó cautiva la cautividad. Subiendo a lo alto, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Está hablando de una palomita? ¿Está hablando de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué de Jesús? Porque si usted lee el versículo 7 se va a dar cuenta que menciona a Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién se refiere? A Cristo. Ahora si usted lee el 8, hablando de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. O sea, la gente que estaba en el seno de Abraham se la llevó cautiva. ¿A dónde? Al paraíso. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué subir a lo alto? ¿Qué significa eso? Que Jesús resucitó y está ¿dónde? A la diestra, ¿verdad? Y ahora fíjese más. Y eso de que subió, dice Pablo, ¿qué es? Pregunta. ¿Qué significa eso de que subió Jesús? O que resucitó. ¿Qué es? Aquí nos dice Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero ¿a dónde? Dijo. ¿A las partes más bajas de dónde? ¿Se da cuenta que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra? El corazón de la tierra, donde Jesús mismo dijo. Ok. En ese mismo sentir, vamos a Miqueas capítulo 7, que es uno de los profetas menores. Miqueas capítulo 7, en el último versículo. Déjeme decirle, creo que es el 19. Miqueas 7, 19. Hablando el profeta Miqueas de Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús iba a hacer por nosotros. Fíjese, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, y luego, ¿qué más dice? Sepultará nuestras, ¿qué? Iniquidades, y echará a lo profundo del mar, ¿qué? ¿A dónde llevó a lo profundo? ¿Qué llevó a lo profundo del mar, qué? Los pecados, ¿estamos de acuerdo? Los pecados. Pero también dijo nuestro Señor Jesús, cuando Él todavía estaba vivo, dijo Él que tú le vas a hablar al monte, ¿verdad? Pero que lo ibas a echar ¿a dónde? ¿Qué significa que Jesús a lo profundo llevó los pecados y las iniquidades? Las iniquidades representan todas aquellas cosas malas o que producen el pecado, eso representa las iniquidades. Pero también simbolizan las maldiciones, las iniquidades. También simbolizan las maldiciones. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 11, del 11 al 13, fíjense bien lo que dice ahí. Deuteronomio del 30 del 11 al 13. ¿Listos? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, dice. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil. ¿Puede repetir conmigo? No está demasiado difícil. Ok, fíjese bien. Ni está lejos, repítalo conmigo, ni está lejos. Ahora dice el 12, dice, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, fíjense, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Fíjense, es un mandamiento, ¿ok? Segundo, no está muy lejos, dice Dios. No está muy lejos. O sea, no está en el cielo para que digamos, ¿quién va a ir a traer eso del cielo por nosotros? No está en el cielo. Pero dice el versículo 13, ni está al otro lado del mar. Ni está al otro lado del mar para que digamos o para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga?
y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Ahí van 2 tips. Dice que hay un mandamiento donde te dice, en primer lugar, que no es demasiado difícil. Segundo, que no está lejos. No está en el cielo para que digamos quién nos los va a traer por nosotros. Ni está, ¿dónde? Al otro lado del mar. ¿Dónde es el otro lado del mar? ¿Acaso será cruzar el océano Pacífico y trasladarnos al océano Atlántico? ¿Acaso será cruzar el océano al otro lado del mar? Si estamos a lo mejor aquí, ¿qué tenemos aquí, hermano? El Golfo de México, ¿lo sé, no? Cerca, ¿no? Es Pacífico acá todavía, para el lado de Vallarta. Muy bien, tenemos el Pacífico acá en Vallarta. Vamos a cruzar el Pacífico y vamos a llegar a lo mejor al otro lado. No se refiere a que Cristo cruzó por nosotros el océano Pacífico. Cuando habla de que cruzó el mar, o que está al otro lado del mar, se refiere hacia abajo. No se refiere de manera horizontal, sino vertical. Cruzó el mar por nosotros. Por eso dice, hay un mandamiento que no es difícil. Ni está en el cielo, ni está al otro lado del mar, significa en las partes más profundas de la tierra. Fíjense, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar? Para que nos lo ¿qué? Nos lo traiga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Luego dice, versículo 14. Ese es el mandamiento. Porque muy cerca de ti está ¿qué? La palabra. ¿Dónde está la palabra? En tu boca. ¿Y dónde más? En tu corazón. ¿Para qué? Para que la cumplas. Por eso dice, Jesús nos redimió de toda maldición. Gálatas 3:13, ¿verdad? Si lo ha leído. Que Él nos redimió de las maldiciones de la ley. Vamos a Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice así. Es bien impactante, fíjense. Si Cristo llevó las maldiciones, significa que la bendición ya nos la dio. Entonces todo depende de nosotros como seres humanos, el ejecutar la palabra para que se manifieste el poder de Dios y podamos ver esos milagros. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió. ¿Qué significa redimir? Usted ya sabe, ¿no? Pagar el precio, comprar, etcétera. Cristo nos redimió. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley, ¿verdad? Y luego dice, hecho por nosotros maldición. Es decir, que Jesús fue hecho maldición. ¿Puede captar ese asunto? ¿Jesús fue hecho qué? Maldición, ¿estamos de acuerdo? Fue hecho maldición. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Qué significa por? Por, la palabra por significa en sustitución de nosotros, en sustitución de ustedes. Fíjense, Él se hizo ¿qué? Maldición en sustitución de ¿qué? Significa que Él llevó ¿qué? La maldición de la ley. Pero ¿por quién? ¿En sustitución de quién? ¿Y por qué llevó la maldición? Para que usted no la lleve, ¿estamos de acuerdo? Para que usted no la lleve. Porque está escrito maldito todo aquel que es colgado, ¿dónde? En un madero. ¿Cristo qué? Se hizo maldición, fue hecho maldición. Es decir, Él llevó todas las maldiciones de la ley. Y no me gusta leerlo, pero lo vamos a leer. Vamos a Deuteronomio 28 para leer las maldiciones que ya no le corresponden, ¿estamos de acuerdo? Deuteronomio 28, versículo 15. Regularmente este texto bíblico se lo lee a algunos hermanos por ahí que predican mucho la ley de Moisés. A unos hermanos por ahí los condenaron diciéndole, mira, si no haces tales mandamientos te van a sobrevenir todas esas maldiciones. Fíjense bien. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones.
Y además, ¿qué dice? Te van a alcanzar. Fíjese, pero eso ya no le aplica a usted. ¿Sí sabe que no le aplica? Porque Cristo pagó el precio por ellas. Es decir, Él llevó la maldición. ¿Para qué? Para que nosotros no la llevemos. Sin embargo, unos hermanos lo están condenando diciendo, mira, si no cumplen los mandamientos de la ley de Moisés, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, etcétera, 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 entonces te van a venir todas las maldiciones de la ley y te van a alcanzar. Pero entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál fue el objetivo de Cristo? En primer lugar, restablecernos un reino, traernos un reino perdido por Adán, y segundo, es precisamente llevar las maldiciones para que usted reciba la bendición. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito, ¿dónde dice? En el campo. Sí, vamos a seguir leyendo, fíjese. Se la voy a leer como un recordatorio, pero no le aplica a usted, ¿estamos de acuerdo? Diga usted con sus propias palabras, no me aplica. Porque si no, al rato va a creer que se va a sentir todo condenado. Va a decir, oye, si no cumplo los mandamientos, a lo mejor me voy a empobrecer, a lo mejor me va a pasar esto, lo otro, etcétera. Muy bien. No es así. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. No porque Dios los maldiga, ¿estamos de acuerdo? Sino porque entran en un terreno de maldición al que no cumple los mandamientos. ¿A qué me refiero que no cumple los mandamientos? Me refiero de Cristo hacia atrás. ¿Ok? No de Cristo para acá. A los que no cumplieron, pues en aquella época, ya ahorita no aplica la ley de Moisés. Dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Qué cree que es eso? Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Está hablando de qué? De provisión de alimentos. ¿Ok? Lo dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué significa eso? Maldito el fruto de tu vientre. Un daño también en su descendencia, ¿estamos de acuerdo? El fruto de tu vientre. En su descendencia, pero también la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Significa que a lo mejor va a salir dañado la producción que tú tengas de lo que sea. Si eres un empresario, si eres un trabajador, a lo mejor va a salir mal. Versículo 19, maldito serás tu entrar y maldito su salir, imagínense. Voy por la carretera, hermano, con permiso, voy de vacaciones a Sinaloa. Pero las maldiciones dice que será maldito mi entrar y mi salir, pues no sé si regrese todavía con vida. A lo mejor me atropella por allá un tráiler. Imagínese. Imagínese al que le quiere que usted cumpla esos mandamientos. Porque si no le vendrán esas maldiciones. Imagínese qué seguridad tiene un hijo de Dios. Si va a decir, bueno, hoy voy a salir a carretera y quién quite, si no, a lo mejor ni regreso. No. O sea, usted debe estar plenamente convencido que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que ningún arma forjada podrá prosperar contra usted, porque es un hijo del Dios viviente, que hay ángeles ministradores a su servicio. Nada podrá dañar, le dijo. Nada le podrá dañar. Bueno, entonces dice, versículo 20, y Jehová enviará contra ti la maldición. Bueno, eso de enviará, luego lo analizaremos. La palabra enviar regularmente se traduce como dejar. Dejar es que el diablo toque la vida de los seres humanos cuando los seres humanos hacen cosas, no porque Dios envíe directamente el mal. Entonces, pero ya luego lo veremos, eso lo dice solamente una traducción, ¿ok? Luego dice, más adelante, dice muchas cosas muy feas, ¿no? Versículo 23, dice, y los cielos que están sobre tu cabeza, fíjense, ¿serán de qué? De bronce. Y la tierra que está debajo de ti será de qué? De hierro. ¿Qué significa cielos de bronce? Que no habrá bendición, ¿estamos de acuerdo? No habrá bendición. Pero como dice el hermano también, a lo mejor en aquel tiempo representaba que no iba a haber lluvia. ¿Para qué? Para que hubieras cosechas del campo. O sea, no iba a haber bendición de arriba. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. ¿Qué significa? Que no iba a producir, iba a ser una tierra seca. Que significa o simboliza también que no iba a haber prosperidad financiera. Eso significa. Si no cosechan el producto del campo en aquella época, porque no llueve, no crecen las plantas, no hay cosechas, no hay dinero. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjese bien, está hablando de qué? De pobreza. Es una maldición eso. La pobreza, no podemos decir que la pobreza es una bendición, ¿verdad que no podemos decirlo?
Dice, luego más adelante, versículo 29. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Fíjense la maldición. La maldición es que no seamos prosperados en nuestros caminos. Fíjense. Y no serás sino oprimido, robado todos los días, y no habrá quien te salve. Imagínense. Con eso, imagínense usted, hermano, tienes que cumplir la ley de Moisés, porque si no, entonces imagínense, viene animado y de repente le empezamos a decir, empieza a opacarse y decir, bueno, mejor me voy a mi casa. ¿De qué me sirve que me lean la ley de Moisés? Pero eso ya no nos aplica, solamente nos estamos poniendo como un ejemplo de lo que sucedía de Cristo hacia atrás, ¿verdad? Ok. De lo que Cristo nos redimió, de lo que Cristo pagó. No serás prosperado en tus caminos, ¿verdad que es una maldición? No ser prosperado era una maldición. No serás sino oprimido y robado todos los días, imagínense. Y no habrá quien te salve todavía. Bueno. Está bien impresionante esto. Luego dice, más adelante, versículo 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo, fíjense, el fruto de tu tierra y de tu trabajo comerá pueblo que no conociste, imagínense. Sembraban los hermanos, vamos a sembrar, hermanos, maíz. Ya está el maíz listo y llegan y te lo roban. Dios mío, imagínense. Bueno, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Fíjense bien. Ahorita dice, bueno, hermanos, que trabajo y no me alcanza. Es el mismo simbolismo que sembrar maíz, pues. Pero ahora traducido a lo que es hoy, en el nuevo pacto, o como vivimos actualmente. Trabajo, pero no me alcanza. Eso es lo mismo que decir esto, ¿ok? Luego dice el 34. Enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Luego vamos a ver más adelante. Te herirá. Entonces es la misma palabra que te dejará ser herido. Pero eso luego lo vamos a analizar en base al hebreo para que usted entienda que Dios no hiere. Dios no mata, no destruye. Eso es solamente un problema de traducción de alguna Biblia al español, de un traductor al español. Dice, te herirá Jehová, dice una traducción, ¿no? O permitirá que seas herido, dice en el hebreo. Bueno, dice, con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, imagínense. Desde la planta de tu pie hasta la coronilla sin que pueda ser curado. ¿Usted cree que es una bendición estar enfermo? ¿Verdad que la enfermedad es una maldición? Es una maldición. Ahora, si Dios, ¿cómo que Dios te hiere? Entonces, ¿para qué están los dones espirituales? ¿Para qué está la manifestación del Espíritu Santo? Para sanar, ¿estamos de acuerdo? ¿Para qué existe el don de sanidad? Pues para sanar. ¿Cómo que Dios te va a herir y luego Él te va a sanar? Pues eso no coincide, no es problema de traducción. Bueno. Luego dice, más adelante, versículo 37, y serás motivo de horror, imagínense, y servirás de refrán aparte, y de burla a todos los pueblos. Van a decir, pobrecito cristiano, van a decir, imagínense, el diablo utiliza a la gente, pobrecitos, mira, pues ahí se acercaron a Cristo y pobrecitos. Pero fíjese bien, eso es una maldición. Pero Cristo, ¿qué nos hizo de esto? Nos redimió, ¿verdad? Para que la gente no se burle de los hijos de Dios. Por eso Dios, estamos viendo esta serie para que Dios se manifieste y digan, realmente este hijo de Dios tiene trabajo, este hijo de Dios tiene empresa, le está yendo bien financieramente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es la finalidad de esta serie, para que nadie se burle de nosotros como hijos de Dios. Y el mundo espiritual comience a operar a favor nuestro, ¿verdad? Y créanlo que va a operar a favor de usted. Y a favor mío también, aprovechando. Entonces, el diablo no se va a burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque se va a manifestar Dios con milagros financieros. Ok, fíjese bien. Lo dice más adelante. Versículo 42. ¿Ya están listos?
Bueno, vamos a leer el 38. Sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá, imagínense. Fíjese bien, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Cuando habla de langosta, regularmente habla de mismo Satanás, el diablo, que nos roba las finanzas. De repente, en caso muy personal, antes, cuando todavía no teníamos una fe avanzada, o íbamos iniciando en conocer estos principios bíblicos, regularmente, o no conocía a Cristo inclusive, entonces tenía como un contrato con hospitales y con médicos, porque un mes se enfermaba una hija, 500 pesos para la medicina, otro mes se enfermaba la otra, hasta eso que no se enfermaban juntas, otros 500 pesos para la medicina. Y otro mes, ¿qué creen? Me enfermaba yo. Cada mes me tenía que inyectar penicilina o pemprocilina o ampicilina, porque cada mes yo me enfermaba de la garganta. Regularmente me da temperatura cada mes, imagínense. Ahorita ya tengo aproximadamente como 4 años que no me enfermo, no me da ni una temperatura ni una gripa. Entonces ese es el objetivo de Dios, que no nos enfermemos. Porque le empezamos a creer en esa área de la sanidad, empezamos a entender que esas maldiciones no me deben de perseguir a mí ni a usted tampoco. Pero fíjese bien, dice 38, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Es decir, gano a lo mejor tanto dinero, hermano, y cada día gano y siento como que no me rinde. Entonces es un simbolismo eso. Pero acuérdese que eso ya no le aplica a usted. Ahorita estamos viendo por qué vamos a traducirlo al nuevo pacto, donde ya no hay maldición, pero para que no le suceda eso, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Estamos de acuerdo? Porque esas maldiciones ya quedan atrás, no nos deben de seguir, pero hay algo que debemos de hacer para que no nos siga. Dice, y luego dice más adelante, versículo 43. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Imagínense, ¿sabe qué significa el extranjero? Las personas que no tienen a Cristo y que están en un sistema económico alto respecto al pueblo de Dios. Es decir, ¿por qué los hijos de Dios estamos en una situación en unos lugares más bajos y otros más altos? Pero si hay hijos de Dios, yo he conocido hijos de Dios, como el hermano Kenneth Copeland, que vivía en una traila, no tenía ni qué comer, y ahorita tiene un avión transnacional que le costó $3 millones. Usted se preguntará, hermano, ¿pero cómo le hizo? ¿Con los diezmos y las ofrendas de la gente? No. Dios le dio un terreno en el estado de Texas. Fíjese que le voy a contar esa historia, está muy impresionante. Hermano Kenneth Copeland vivía en una traila, aproximadamente, yo creo que hace más de 30 años. En una traila, y un día estaba llorando, su esposa la encontró llorando porque, fíjense, él es piloto aviador. En Estados Unidos un piloto aviador debería ganar muchísimo dinero, ¿me explico? Sin embargo, estaba sin trabajo. Vivía en una traila, las trailas ya saben que son, ¿verdad? Son como departamentos allá, pues, pero son de los que andan en carros. Los traen cargando los carros que vienen cuando vienen para acá los hermanos de Estados Unidos, o cualquiera de Estados Unidos. Esos gringuitos viejitos que usted ve traen trailas. Bueno, entonces ahí vivía y encontró a su esposa llorando porque no tenía que comer. No tenía ni que comer, fíjese. Un piloto aviador viviendo en Estados Unidos, siendo ciudadano de Estados Unidos. Por eso muchos dicen, es que me voy a Estados Unidos al sueño americano. La prosperidad está en tu ciudad, en tu lugar. No está en el país donde habitas, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios te suple donde tú estés. Dios te prospera donde tú estés. Dios te da el poder para hacer las riquezas. Ahora, este hombre vivía en la traila. Sin embargo, no tenía que comer. Y se puso, según si iba a orar y ayunar durante 40 días. Pero Dios le respondió en el primer día. Y le dice, te vas a ir a la escuela de Oral Roberts que está en Tulsa, Oklahoma. Y él fue sensible a la voz del Espíritu Santo y se fue. Cuando llegó a Tulsa, Oklahoma, este hombre que andaba sin trabajo, sin qué comer, se fue con unos cuantos pesos o dólares.
Llegó allá a la escuela a estudiar, la escuela de Oral Roberts. Sin embargo, llegó a estudiar y fíjense lo que pasó. Oral Roberts estaba orando porque no tenía piloto. Oral Roberts era un hombre ya grande en la fe, prominente, con una escuela para ministros de palabra de fe. Sin embargo, le dijo Oral Roberts, bueno, tú eres el piloto, porque yo le estaba orando a Dios y Dios dijo que me iba a enviar un piloto. Ya se fue a la escuela, comenzó a trabajar para Oral Roberts, iba a las campañas Oral Roberts, iba a las campañas y se veían milagros creativos de sanidad poderosos en las campañas de este hombre llamado Oral Roberts. Kenneth Copeland fue su piloto, se independizó como ministro, pero fíjese lo que hizo Dios. Dios le dijo, ve con fulano hermano en el estado de Texas, ve con él. Él tiene un terreno, ya sea que te lo rente, ya sea que te lo vendas, lo que sea. Ya fue con ese hermano específicamente un terreno en el estado de Texas. Y le dijo, hermano, me dijo Dios que a ver si me podías prestar el terreno, rentar o a ver qué hacías. Entonces, era un hermano en Cristo y le dijo, bueno, este terreno, bueno, te lo voy a rentar, me vas a dar tanto, me vas a pagar tanto. Pero fíjate bien, por ahí creo que tenemos unos desperdicios de algo que viene el terreno, no sé qué eran desperdicios de algo. Entonces, con esos desperdicios, pero quédate con los desperdicios también, y tú págame lo de la renta del terreno. Con esos desperdicios que había, resulta que los vendió, los reciclaron, y con eso pudo pagar la renta del terreno. Pero ¿sabes lo que había en ese terreno? Era un terreno petrolero. Impresionante está. Era un terreno petrolero donde Dios le dijo que fuera ese terreno, y ahorita él es un magnate petrolero, pero también es pastor. Sus riquezas le vienen, créalo que por el petróleo. Sin embargo, él pagó eso, y no sé si ya pagaría hasta el terreno, pero ahorita produce petróleo también una de sus empresas de este hombre. Dios, de no tener un solo 5, de vivir en una traila, de no tener que comer, este hombre, posteriormente, hace como unos 3 años, algo así más o menos, o 4 años, compró un avión que le costó $3 millones. Un hombre que no tenía ni qué comer, que su esposa estaba llorando en una traila. Imagínense si Dios no va a operar en nosotros. Aunque seamos mexicanos, él vivía en Estados Unidos, era estadounidense, sin embargo no tenía que comer. ¿Se dan cuenta? O sea, la prosperidad no depende de la ciudad o del país donde habites, depende de lo que nosotros le creamos a Dios. Entonces, fíjese bien. Bueno, el caso es que ya no vamos a seguir leyendo Deuteronomio, no porque nos entristece, pero sí vamos a leer Deuteronomio capítulo 8. Versículo 18, para terminar con ese verso bíblico. Deuteronomio 8, 18. Fíjense bien, Dios hace esto cuando le creemos a su palabra. Dice, estas eran unas frases para el pueblo de Israel, pero también a nosotros nos aplican. ¿Por qué? Porque no está hablando de maldiciones. Es un mensaje que le dio el pueblo de Israel, ¿para qué? Para que prosperara. Dice, sino acuérdate, fíjense esas palabras, acuérdate de Jehová tu Dios. Acuérdate de Jehová tu Dios, ¿por qué? ¿Por qué te tienes que acordar de Jehová tu Dios? Porque Él te da ¿qué? El poder. ¿Poder para qué, hermano? ¿Para hacer qué? La riqueza. ¿Se da cuenta que no dice que te da las riquezas? Sino te da el poder para que tú produzcas las riquezas. Él te da el poder ¿para qué? Para hacer las riquezas. ¿Cuál es la finalidad que te da el poder para hacer las riquezas? ¿Cuál es el fin? Fíjense, ¿el fin de qué? De confirmar que su pacto que juró ¿a quién? A tus padres como en este día. ¿Quiénes son los padres que habla la Biblia? Es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí sabía que son los padres? Abraham, Isaac y Jacob son los padres. Y fíjense lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3. Esto le aplica a usted. Ya con esto terminamos. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿De qué está hablando? De promesas. ¿Y a quién? Y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿la cual es quién? Cristo.
Dios le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones. Fíjense, benditas, ¿qué significa? Que no había maldición. ¿Qué significa una nación bendita? Que no hay pobreza, que no hay enfermedad, que no hay tristeza, que no hay dolor, que no hay llanto. Eso significa una nación bendita. Y luego fíjese bien lo que dice el versículo 7. Gálatas 3:7. Sabed por tanto que los que son de fe, los que son de fe, ¿de quiénes está hablando? Los que son de fe. Levante su mano, yo soy de fe, diga. Yo soy de fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. ¿Por qué? Porque vienen de la promesa que Dios le dio a Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones. ¿Y cuál es la simiente? Cristo es la simiente de la cual se estaba refiriendo. Por último, dice el versículo 26, hablando de la misma simiente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno, ¿qué? En Cristo Jesús. 29, Gálatas 3:29. Repita conmigo este verso bíblico para que usted se lo crea. 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos de ustedes son de Cristo? Todos, ¿verdad? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois. ¿Y qué más dice? Herederos según qué. Herederos, ¿se da cuenta? Herederos, repítalo conmigo todo el texto. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuál fue la promesa que le dio Dios? En tus simientes serán benditas, fíjese. Benditas, ¿qué significa? Que no habrá maldición, habrá solamente bendición. Por último, Génesis capítulo 3. Ya con esto termino, se los prometo. Está tan bueno que ya se van a manifestar cosas milagrosas, va a haber. Génesis 3. Versículo 17. Se va a dar cuenta que la pobreza es una maldición. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, hablando de Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, que dice, maldita será la tierra por tu causa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es maldita la tierra? ¿Por causa de quién? De un hombre llamado Adán. No porque Dios haya maldecido la tierra, para que me entiendan. Maldita será la tierra por tu causa. Y luego dice que con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjense, con dolor comerás, que vas a sufrir para poder alimentarte. Y luego más dice, ¿qué más dice? Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Con sudor de tu rostro comerás el pan. Eso significa que íbamos a sufrir para tener las cosas. Pero cuando Cristo llevó las maldiciones de la ley, y en Cristo, el que está en Cristo es nueva criatura y linaje o descendencia de Abraham. Y a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones. Eso simboliza que usted es una nación o descendiente de Abraham, por lo tanto debe haber solamente ¿qué? Bendición y no maldición. Es decir, usted debe estar bendecido porque Cristo ya lo hizo en los lugares celestiales, y solamente por medio de la fe, que es creer en su corazón, declarar con su boca, usted puede manifestarse el mundo espiritual trayendo las cosas financieras, bienes materiales que están en el mundo espiritual, pero Dios se las va a traer aquí a la tierra. Diga, Dios me las va a traer aquí. Amén. ¿Se da cuenta cómo funciona la ley de la fe? Es impresionante cómo Dios opera a través de esta ley que se llama
Cree con tu corazón, decláralo con tu boca y sucede. De la abundancia del corazón, dijo Jesús, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia de nuestro corazón tiene que hablar nuestra boca. A pesar de que veamos las circunstancias difíciles, a pesar de que el diablo nos meta en nuestra mente que no se puede, que el día de mañana a lo mejor no va a haber sustento, que a lo mejor el día de mañana no va a haber para pagar camión o para pagar gasolina, a pesar de que el diablo nos mete en nuestra mente que a lo mejor ya no va a suceder, o Dios no nos está escuchando, o Dios a lo mejor no está operando a favor nuestro, siempre créanlo que va a operar Dios. Siempre van a operar los ángeles y el Espíritu de Dios siempre va a estar trabajando también para bendecirnos. Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es fiel. Fíjense, una de las cualidades de Dios es que Él es fiel. Él nunca le va a fallar. Al contrario, si Jesús vino a llevar la maldición, significa que Él es nuestro sustentador y el único que nos provee, el único proveedor. Ok. Cierra sus ojos donde está el Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, de tu palabra y por conocer tu perfecta voluntad para mi vida, para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias porque eres mi único proveedor, mi sustentador, porque nada me falta, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú, Señor, me has enriquecido con toda bendición espiritual y a través de mis palabras y lo que hay en mi corazón de fe, yo voy a decretar y declarar esta noche. Y van a comenzar a suceder cosas en el mundo espiritual y se van a comenzar a manifestar en el mundo natural, en el mundo que vivo, Señor. Yo te doy gracias porque tú suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por esa provisión tan gloriosa de cada día. Te doy gracias porque tú, siendo dueño del oro y de la plata, tú tienes ese poder, esa capacidad poderosa para comenzarte a manifestar a favor nuestro, Señor. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz, por tu sangre derramada, por haber llevado las iniquidades a lo profundo del mar, por haber llevado esos pecados y haber llevado las maldiciones, haber pagado ese precio. En el nombre de Jesús, yo creo firmemente, Señor, que yo soy libre de las maldiciones, porque en las maldiciones que estaban escritas era precisamente, Señor, donde se establecía que no iba a tener alimento, que iba a ser cola y no cabeza, que a lo mejor iba a estar oprimido todos los días de mi vida, pero no, así no es, porque tu palabra dice que en el nuevo pacto en el cual vivo, del cual formo parte, me has hecho rey y sacerdote para yo reinar en esta vida como un hijo tuyo, Señor, como un embajador del reino de los cielos. Así es que en esta noche, Señor, yo declaro y decreto tu palabra sobre mi vida y yo comienzo a declarar las cosas que no son como si ya fueran mías. En este momento yo decreto y declaro lo siguiente. Usted ahí, en el lugar donde está, comience a hablar lo que usted quiere, lo que usted anhela, lo que usted desea. Declare, si usted quiere un trabajo, diga: yo declaro un trabajo con estas características, lo recibo con este sueldo, lo creo así, lo recibo en este momento en el nombre de Jesús. Yo creo y decreto a lo mejor una empresa de esta y de estas características en el nombre de Jesús, que genere tantos ingresos para mi vida. Yo lo creo, lo decreto, lo declaro, lo recibo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu fidelidad y por tu amor. Te doy gracias, Señor, porque eres un Dios fiel. Yo declaro en el nombre de Jesús abundancia de riquezas sobre mi vida. La recibo y declaro ángeles ministradores operando ahora para traerme ese trabajo con tantos ingresos, Señor, en el nombre de Jesús. Para traerme esa empresa que yo quiero más adelante también en el nombre de Jesús, que obtenga tantos ingresos poderosos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo lo decreto, lo declaro, y yo creo en el nombre de Jesús que ya es mío ese trabajo, que ya es mía esa empresa, en el nombre de Jesús, que es la garantía, Señor, que tú tienes para mi vida. Tú eres mi garantía, Señor Jesús.
y por lo que dice tu palabra, yo sé que lo que he declarado lo he creído y lo tengo en mi corazón, se manifestará dentro de no muchos días, en el nombre de Jesús. Amén.